Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer a la doctora Yamile por la invitación. Esta charla decidí titularla Cuidado paliativo cardiovascular pediátrico. Es un enfoque bioético, teniendo en cuenta que no soy paliativista. Y, entre comillas, una frase muy interesante que les voy a plasmar, espero pueda lograr cumplir sus expectativas, y es más allá del final. Quiero empezar con unos videos que les voy a mostrar. Siguiente es de adultos, pero es muy interesante, por eso lo traje también.
Este video fue premiado por un video corto en Europa. Mejor.
Bueno, vamos a continuar. Les recomiendo este libro, es un libro muy interesante. Es un libro de Paul Kalanithi, la verdad lo publicó Abraham y su esposa. Paul Kalanithi es un neurocirujano, murió muy joven, muy brillante, de Nueva York, que tuvo cáncer. El cáncer fue muy agresivo, avanzó y definitivamente murió. Y él, entre sus pocas descripciones durante sus vivencias en cáncer, dijo: el deber del médico no es evitar la muerte o devolver a los pacientes a sus antiguas vidas, sino tomar en sus brazos a un paciente y a una familia cuyas vidas se han desintegrado y trabajar hasta que puedan levantarse y enfrentar sus propias vidas y darle sentido a la existencia. Bueno, ahora sí es lo que nos compete. Con respecto a las cardiopatías congénitas, desde el punto de vista en Colombia, en el estado actual, sabemos que es un gran problema de salud pública, sabemos que es la anomalía congénita más frecuente en los recién nacidos y que tenemos un problema en el déficit del diagnóstico y tratamiento casi en el 50%. Esto hace que cuando nos lleguen los niños a los centros cardiovasculares lleguen con enfermedades muy avanzadas, incluso que ya en un estado donde manejos invasivos, intervencionistas, no sean posibles. El grupo de Sandoval calcula que aproximadamente, teniendo en cuenta la población colombiana, se debería hacer anualmente 4.905 cirugías de pacientes congénitos a nivel cardiovascular, pero solo hacemos aproximadamente 2.434 por año. Claramente esto tiene que ver mucho con la base de acceso, con el nivel socioeconómico, con la pobreza, y esto pues va a impactar precisamente en la morbimortalidad y en el costo de la atención. También vamos a saturar el sistema, y eso es algo muy importante desde el punto de vista integral de esos pacientes. Adicionalmente, recordemos que la mortalidad global estimada en estudios desde el 2000 al 2008 se considera entre el 9 al 12.8% en Colombia. Falta evaluar estudios más recientes si esto se ha modificado, pero cuando uno lo compara con la literatura internacional se da cuenta que no estamos muy distantes con respecto a la mortalidad global. Recordemos que es la tercera causa de muerte en niños de 0 a 4 años, no obstante, la morbilidad es muy alta y la mortalidad a largo plazo también. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, específicamente en niños, verdaderamente no estamos curando. Es muy poco la verdadera cardiopatía congénita que curamos, que corregimos de verdad. La gran mayoría paliamos, soportamos desde el principio hasta el final. Entonces es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestro chip desde el punto de vista del análisis integral del paciente, y esa es una estrategia que les traigo, y es que nuestro manejo siempre va a ser enfocado en el paciente, pero tenemos 3 esferas que lo rodean que son igual de importantes que el paciente. Nuestro personal de salud, y no solo hablo de los médicos, hablo desde la auxiliar de enfermería hasta el subespecialista que está manejando el paciente, de su familia, claro está, y desde la sociedad, desde todo lo que impacta desde el punto de vista de distribución de recursos, analizándolo como la justicia distributiva, que eso es algo muy importante. Y eso es lo que uno, como profesional de salud, debería todos los días plantearse en esos pacientes, y es: voy a estar al lado de ellos, voy a tratarlos con un fin último, y es vivir con calidad de vida. Y si no es posible, la calidad de vida también incluye una muerte digna, para que lo tengamos en cuenta. Claro está que estos pacientes, junto con sus familias y con nosotros, no vienen simplemente con una patología y con un conocimiento de algo que tenemos que ser científico y técnico. Tenemos que tener en cuenta que ellos tienen unos valores, unas creencias y unos principios desde el punto de vista cultural, religioso, que tenemos que respetar y que tenemos que hacer valer y tener en cuenta a la hora de nuestras decisiones. Y precisamente hablando de calidad de vida, hice la búsqueda de estudios sobre evaluación de calidad de vida en pacientes con cardiopatías congénitas. Aquí fue un estudio en niños y adolescentes, evaluando cómo calculamos, cómo nosotros evaluamos la calidad, puntuamos la calidad de vida en estos pacientes frente a cómo la puntúan ellos mismos, los que están más grandes, y sus familias. Y nos damos cuenta que hay una discordancia muy grande entre lo que nosotros pensamos que
que es la calidad de vida de esos pacientes frente a lo que verdaderamente los pacientes perciben como calidad de vida. A pesar de que tengamos scores y estudios para evaluarla, sigue siendo la calidad de vida un parámetro muy subjetivo y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Traje ese cuadro por algo especial. Si ustedes analizan, quienes más concordancia o quienes más scores podrían estar similares a los pacientes y a los familiares son los scores que tienen que ver en la evaluación con las enfermeras de clínica de falla cardíaca avanzada, de ambulatorio, que tal vez quizá tienen, y de UCI, que tal vez quizá tienen más, digamos que más contacto con sus pacientes a diario y a largo plazo. Y cuando me dio por preguntar precisamente a algunos de mis compañeros acá, y lo he hecho en muchos lugares, cuando yo les digo la palabra cuidado paliativo, la gran mayoría me contestaron esas respuestas. Dicen cuidado paliativo y piensan en muerte, en fin de vida, y no hay nada más que hacer. Y para mí, sinceramente, esto es totalmente divergente a lo que yo he visto, porque es que nosotros somos también paliativistas, desde el momento en que hacemos el diagnóstico. Nosotros no estamos curando una enfermedad en la gran mayoría de veces. Entonces, el paliativo no tiene que ser avanzado, pero tiene que iniciar desde el momento del diagnóstico y ahorita lo vamos a ver. Frente a ello, busqué en Colombia qué se había escrito sobre cuidado paliativo cardiovascular pediátrico y encontré una editorial muy interesante de dos pediatras del Hospital Santa Fe de Bogotá, en donde se plantearon estas tres preguntas. La primera ¿será momento de pensar en las consecuencias de cada una de nuestras intervenciones o encuentro con el paciente y familia y no en las consecuencias clínicas, los desenlaces, la sobrevida, la saturación de oxígeno, las consecuencias de las intervenciones terapéuticas? ¿Alguna vez hemos reconocido la manera en la que en medio de ese interminable esfuerzo de salvarle la vida a nuestros niños, somos también los encargados de infligirles dolor, miedo, angustia y una cantidad interminable de sufrimiento? Sin quitarle valor a la maravillosa evolución del campo de las cardiopatías congénitas, nos preguntamos, ¿será que hay cosas que hemos dejado por fuera? Este es el editorial, te lo recomiendo, hacen un análisis muy acucioso del tema y ellas precisamente concluyen que el cuidado paliativo debería ser el ejercicio de la prevención y el alivio del sufrimiento de los pacientes y sus familias enfrentando los problemas asociados con estas enfermedades potencialmente mortales desde el inicio hasta el final. Definitivamente el rol del cuidado paliativo debe ir desde pacientes con lesiones simples y complejas. Así tengamos un enfoque de que seguramente la cirugía va a ser un tratamiento curativo, deberíamos iniciar un proceso de cuidado paliativo. No necesariamente tiene que manejarlo el grupo de cuidado paliativo, pero nosotros deberíamos saber cuidado paliativo. De ahí va que desde digamos, la universidad, todos los estudiantes deberían tener un conocimiento y entrenamiento desde el punto de vista longitudinal de bioética y cuidado paliativo para hacer mucho más integral el tratamiento de nuestros pacientes, para entenderlos muchísimo mejor, igual que a sus familias. Y eso es fundamental, la calidad de vida, el apoyo longitudinal durante la enfermedad, durante sus síntomas, durante sus problemas, no solo en las hospitalizaciones, y también durante la toma de decisiones y claramente al final de la vida. Y creo que esa es la palabra clave, asesoramiento multidisciplinario. Todos debemos saber cuidado paliativo, pero también debemos saber hasta dónde podemos llegar y cuándo debemos aprender a pedir ayuda. Y existen enfermedades claramente que nos ponen en este rol de incertidumbre, en donde nos hacen pensar demasiado y donde claramente no vamos a hacer un tratamiento curativo, como son los pacientes con fisiología de ventrículo único, los pacientes con cardiopatías congénitas complejas que se asocian múltiples comorbilidades y síndromes genéticos, con falla cardíaca avanzada, en protocolo pretrasplante o con soporte mecánico, con dispositivos electrofisiológicos. Pero hay otros pacientes que, sumado a ello, están en una situación donde generan demasiada controversia en si verdaderamente debemos hacer alguna intervención o no, y nos llega de una palabra o de un valor que yo lo valoro mucho y que creo que todos los días de mi vida se presenta cuando tengo un paciente, y es la incertidumbre.
Y es precisamente la incertidumbre, dependiendo del contexto de la situación y las expectativas que tengamos, la que nos pone a pensar si debemos seguir haciendo o no debemos seguir haciendo como grupo, qué más va a pasar con nuestro paciente, qué quiere nuestro paciente, qué quiere la familia y qué debemos hacer. Y frente a ello les traigo una tesis de grado de la doctora María Constanza Basto Duarte. Ella es anestesióloga cardiovascular pediátrica, ella es magíster en bioética. Ella me hizo el favor de prestarme tu tesis para describir algo muy interesante, y es que ella en esa tesis habla de los conflictos de los valores de personal médico asistencial, incluye auxiliares, enfermeras, médicos intensivistas y cirujanos cardiovasculares a cargo de estos niños que fueron llevados a soporte mecánico circulatorio, ECMO o asistencia ventricular. Y ella los entrevista, le hace varias preguntas, evaluando sus expectativas, evaluando lo que opinan de estos pacientes, evaluando lo que sienten y la frustración que les puede generar. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo rápidamente para que lo tengamos en cuenta. La primera persona interrogada habla de que pues el niño que le sangra la cabeza y queda ahí, haciendo referencia a la incertidumbre, pues qué calidad de vida puede tener. Entonces ahí es cuando uno, digamos, quisiera no haberlo puesto, como uno no sabe cómo le va a ir, entonces uno siempre apunta que la cosa va a ir bien y que la cosa va a funcionar, hablando del soporte, que a veces no se da, pero que si ya no tenemos nada más que hacer, y como a veces pienso yo es el último chance que tienen estos niños, y si nos lo ponemos se van a morir, digamos que esa es como la última oportunidad que uno le puede ofrecer para que el niño no se muera. Por otra parte, alguien plantea de las expectativas del paciente y dice, algunos muy contentos de ver que eso se puede mejorar la calidad de vida y después de que ya se despiertan y son conscientes de que tienen su asistencia, a veces pienso que ellos sienten que eso no era lo que esperaban para ellos. O sea, si eso es lo que iba a mejorar la vida, pero mire que estoy amarrado, que no puedo hacer algunas cosas, no puedo salir, no puedo caminar, pues a veces hay esa decepción de eso, que lo que ellos no eran lo que quería y quería que mejorara la calidad de vida, pero no amarrado a un aparato. Pacientes trasplantados, en donde ellos piensan y se han dado cuenta que, en frases textuales de las enfermeras, ellos están convencidos que una vez trasplantados ya se curaron y vamos a estar felices y tranquilos y por acá no volvemos. Entonces entrar a explicarles a ellos y hacerles entender a sus familias que realmente el proceso no termina, que simplemente es un eslabón más y que nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir pinchándolos y vamos a seguir dándoles medicamentos, sigue sin ser la calidad de vida óptima para un niño y simplemente les estamos cambiando una enfermedad por otra. Esta es una frase también de otra enfermera que dice, la familia cree que los niños quedaron 0 kilómetros, nunca más se van a volver a enfermar, pero no. Si salen de la asistencia a trasplante, la calidad de vida les mejora, pero el trasplante igual, es otra enfermedad, digámoslo así, esto lo digo una cirujana. Esas son otras frases de enfermeras que quiero que las leamos, que son opiniones de ellas, de cómo se sienten ellas, trabajando en cuidado intensivo, y es, no, de pronto uno no está de acuerdo, o por ejemplo un niño que uno ve que le siguen y le siguen haciendo, un niño sangrando por todos lados, y sígale, y la mamá viendo a ese niño lleno de sangre por todos lados, y sabiendo que ese niño no va para ningún lado, y sí trabajando para prolongarle la esperanza a los papás cuando ese niño no hay mucho más que ofrecerle, pero como tal que uno pueda tomar decisiones, no. U otra frase, nunca pude con eso, doctora, nunca pude con eso. Porque conflicto emocional, de hecho, muchas veces y muchas personas en la UCI me vieron llorar y me vieron desexpresarme en más de una ocasión porque no podía con eso. Decisiones tales como el hecho de apagar un circuito por una orden telefónica, no va más, crampee y apague. O sea, situaciones que me generaban a mí unos conflictos emocionales muy grandes. Nunca pude con eso, nunca pude. Y siempre era carga que yo me llevaba para mi casa, entonces dura uno deprimido, dura uno pensando y pensando en la familia y pensando en lo que hice mal o en lo que no hice. Otra frase, el papel de nosotras siempre ha sido el de básicamente cumplir órdenes médicas. Tenemos algunos argumentos y tenemos conocimientos, pero digamos que el papel fundamental es ese, es el de cumplimiento de una orden médica. Lo que pasa
es que uno como enfermera no puede meter mucho la mano de decir no lo hagan porque es la decisión la que la toman ellos, los de alto rango, pero uno a veces hace el comentario, uy doctor, se le va a seguir trabajando a ese niño, pero no que uno diga, ay, ¿cómo, por qué le van a seguir trabajando? Sino como el que sepa lo que uno piensa, bueno, así poco le pongan a uno atención. Para mí, porque para mí un niño soportado con asistencia o con ECMO es una bomba de tiempo, pensaba esa enfermera. Es algo que no depende de nosotros y del manejo de nosotros debemos estar el desenlace. Ya pues los desenlaces y doctora, que es otra de las razones por las cuales solicité el traslado. Y finalmente esta frase me impactó y dice, hay momentos, y sobre todo en este momento que estoy esperando un bebé, que pienso en mi bebé, y pienso en todas las criaturas que tuve a cargo y todas las que cuidé mucho, que los aprendí a querer mucho. Pienso en esas criaturas chiquitas que tuve que ver morir y aún estando ya en este momento fuera del medio y fuera del equipo, en ese aspecto todavía me afecta. Y pienso que hubo cosas y errores y situaciones que pude haber evitado si yo no me hubiese metido en este asunto. Y si al principio yo hubiese dicho no, tal vez yo no pensaría en tantas cosas que me hacen sentir mal y me generan cargo de conciencia, sobre todo porque en este momento tengo una perspectiva diferente y pienso en mi bebé y en lo que sería mi bebé y pienso en todas esas mamitas que sufrieron tanto con sus bebés. Entonces es una carga y es un no sé, no lo llamaría trauma, pero sí es una carga que no se supera y está ahí latente. Y les traigo esto porque más allá, porque no necesariamente estamos hablando del paciente y la familia, estamos hablando de nosotros. Nosotros también sentimos, nosotros también cargamos un duelo. Nosotros podemos hacernos lo fuerte delante de los pacientes porque ellos necesitan un sostén, pero nosotros también necesitamos. Es ahí donde, desde la bioética y de manejo de enfoque integral, también podemos pedir ayuda y también necesitamos apoyo en muchas ocasiones. Simplemente para descartar, desde el punto de vista bioético, acordándonos de los principios que nos plantea Buchan y Childrens, la autonomía principalmente, es un principio que aquí tiene mucha discusión, porque es pediatría. Entonces estamos hablando de la autonomía de un niño maduro grande o la autonomía de sus pacientes, buscando también el mejor bienestar de ellos. Pero ¿qué es autonomía? Verdaderamente nosotros les damos las herramientas para que los familiares y los pacientes sean autónomos, explicamos todas las opciones de manejo, sean o no sean intervencionistas, de manera clara, los entendemos, los llevamos en el proceso. Eso es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Y por qué traje este libro? Este es Henry Marsh, neurocirujano, y dice una frase muy sabia. Hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, hace falta 3 años para saber cuándo hacerla, pero se necesitan 30 años para saber cuándo no hacerla, y eso es lo más importante. Y no solo los cirujanos cargan un pequeño cementerio a costillas, todos nosotros, en donde muchas veces nos devolvemos a él y recordamos qué pudimos hacer mejor o, por lo contrario, encontramos paz en él para seguir adelante. Y finalmente, este es el enfoque que les traigo, no es un enfoque que yo proponga de autoría propia, es un enfoque que ya está escrito, es una publicación de febrero de este año de la AJA, del enfoque del cuidado paliativo a través de todo el proceso de vida de los niños con cardiopatías congénitas. Es un statement. Y habla del cuidado paliativo primario y el cuidado paliativo especializado. Y en ese cuidado paliativo primario quiero destacar que todos lo podemos proveer, desde enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, pediatras, hasta cirujanos y anestesiólogos. Y asimismo, cuando nosotros no seamos suficientes, porque muy seguramente no lo vamos a hacer, está el grupo de cuidado paliativo, y no solo el grupo de cuidado paliativo, que es algo que le critico a este statement, y es el grupo de comité de bioética. Estamos para ayudar. Yo creo que los comités de bioética no les vamos a dar soluciones, porque claramente no tenemos soluciones, no somos magos de que tengamos una solución, un as debajo de la manga, pero podemos aconsejar y podemos hacer un análisis un poco más abierto, un poco más grande y enfocarnos. Y ya en conjunto ustedes con sus niños y familia, pues se decide lo mejor que sea para ellos. Este es como el enfoque de todo lo que podríamos hacer nosotros desde el cuidado paliativo primario, y esto es lo que probablemente las posibles
causas de consulta que pueda darse a cuidado paliativo avanzado. No solamente es fin de vida, también son decisiones sobre soporte o no soporte mecánico, trasplante o no trasplante, pacientes con gran comorbilidad y posible mortalidad, llevarlos a intervenciones quirúrgicas en contextos psicosociales. Y esa es una simple propuesta en un contexto de cuidado paliativo aplicado a soporte mecánico en pediatría. Y es desde el momento en que estamos iniciando ECMO, estamos haciendo el abordaje nosotros como médicos. Estamos explicándole de manera amable y empática, que es una palabra clave con los niños y la familia, qué es lo que está sucediendo. Les estamos explicando en los primeros días los posibles riesgos, las posibles complicaciones, y nos estamos anticipando al futuro. Tenemos que anticiparnos, tenemos que darle las posibles alternativas, sean buenas o sean malas, para que ellos poco a poco vayan haciendo el proceso. Si nos estamos dando cuenta que no va por buen camino, empiecen a hacer su duelo, porque es muy difícil hacerlo, y más para estos papás y para nosotros. Finalmente, Pellegrino lo dijo muy sabiamente: la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Gracias.